Capítulo 4. Una ecología integral. Numeral 137. Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Ecología ambiental, económica y social. Numeral 138. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. No está de más insistir en que todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y ni siquiera los átomos, o las partículas subatómicas, se pueden considerar por separado. Así como los distintos componentes del planeta, físicos, químicos y biológicos, están relacionados entre sí. También las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y comprender. Buena parte de nuestra información genética se comparte con muchos seres vivos. Por eso, los conocimientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia de la realidad. Numeral 139. Cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros, o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella, y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos, y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Numeral 140. Debido a la cantidad y variedad de elementos a tener en cuenta a la hora de determinar el impacto ambiental de un emprendimiento concreto, se vuelve indispensable dar a los investigadores un lugar preponderante y facilitar su interacción con amplia libertad académica. Esta investigación constante debería permitir reconocer también cómo las distintas criaturas se relacionan, conformando esas unidades mayores que hoy llamamos ecosistemas. No los tenemos en cuenta solo para determinar cuál es su uso racional, sino porque poseen un valor intrínseco, independiente de ese uso. Así como cada organismo es bueno y admirable en sí mismo por ser una criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto armonioso de organismos, en un espacio determinado funcionando como un sistema. Aunque no tengamos conciencia de ello, dependemos de ese conjunto para nuestra propia existencia. Cabe recordar que los ecosistemas intervienen en el secuestro de dióxido de carbono, en la purificación del agua, en el control de enfermedades y plagas, en la formación del suelo, en la descomposición de residuos, y en muchísimos otros servicios que olvidamos o ignoramos. Cuando advierten esto, muchas personas vuelven a tomar conciencia de que vivimos y actuamos a partir de una realidad que nos ha sido previamente regalada, que es anterior a nuestras capacidades y a nuestra existencia. Por eso, cuando se habla de uso sostenible, siempre hay que incorporar una consideración sobre la capacidad de regeneración de cada ecosistema en sus diversas áreas y aspectos. Numeral 141.
Por otra parte, el crecimiento económico tiende a producir automatismos, y a homogeneizar en orden, a simplificar procedimientos, y a reducir costos. Por eso es necesaria una ecología económica, capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia. Porque la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo, y no podrá considerarse en forma aislada. Pero al mismo tiempo, se vuelve actual la necesidad imperiosa del humanismo, que de por sí convoca a los distintos saberes, también al económico, hacia una mirada más integral e integradora. Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás, y con el ambiente. Hay una interacción entre los ecosistemas, y entre los diversos mundos, de referencia social. Y así se muestra una vez más, que el todo es superior a la parte. Numeral 142. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente, y en la calidad de vida humana. Cualquier menoscabo de la solidaridad, y del civismo, produce daños ambientales. En ese sentido, la ecología social es necesariamente institucional, y alcanza progresivamente las distintas dimensiones, que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local, y la nación, hasta la vida internacional. Dentro de cada uno de los niveles sociales, y entre ellos, se desarrollan las instituciones, que regulan las relaciones humanas. Todo lo que las dañe, entraña efectos nocivos, como la pérdida de la libertad, la injusticia, y la violencia. Varios países se rigen, con un nivel institucional precario, a costa del sufrimiento de las poblaciones, y en beneficio de quienes se lucran con ese estado de cosas. Tanto en la administración del Estado, como en las distintas expresiones de la sociedad civil, o en las relaciones de los habitantes entre sí, se registran con excesiva frecuencia conductas alejadas de las leyes. Estas pueden ser dictadas en forma correcta, pero suelen quedar como letra muerta. Puede esperarse entonces, que la legislación, y las normas relacionadas con el medio ambiente sean realmente eficaces. Sabemos, por ejemplo, que países poseedores de una legislación clara, para la protección de bosques, siguen siendo testigos mudos, de la frecuente violación de estas leyes. Además, lo que sucede en una región, ejerce, directa, o indirectamente, influencias en las demás regiones. Así, por ejemplo, el consumo de narcóticos en las sociedades opulentas, provoca una constante, y creciente, demanda de productos originados en regiones empobrecidas, donde se corrompen conductas, se destruyen vidas, y se termina degradando el ambiente. Ecología cultural. Numeral 143. Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad original. Por eso, la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. De manera más directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular. Es la cultura no solo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente. Numeral 144. La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas, y a debilitar la inmensa variedad cultural, que es un tesoro de la humanidad. Por eso, pretender resolver todas las dificultades, a través de normativas, uniformes, o de intervenciones técnicas, lleva a desatender la complejidad de las problemáticas locales, que requieren la intervención activa de los habitantes.
Los nuevos procesos que se van gestando, no siempre pueden ser incorporados en esquemas establecidos desde afuera, sino que deben partir de la misma cultura local. Así como la vida y el mundo son dinámicos, el cuidado del mundo debe ser flexible y dinámico. Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más profundas. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico, dentro de un contexto cultural, y requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales, desde su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano. Numeral 145. Muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente no solo pueden acabar con los recursos de subsistencia locales, sino también con capacidades sociales que han permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un sentido de la existencia y de la convivencia. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida, ligado a un modo de producción, puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas. Numeral 146. En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes, con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios, y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado, con el cual necesitan interactuar, para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras, a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios, que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura.